¿Qué tal? Seguro que con ganas de continuar. Empezamos aquí con este vídeo, el último de los bloques de los temas cortos, con este bloque 4. Venimos de ver el bloque anterior, el bloque 3, que es el más largo, con todos los temas que hemos visto acerca de la monarquía de los Austrias, de los Habsburgo, y con este empezamos la época de los Borbones y el siglo XVIII. Seguro que has ido repasando bien el bloque 1, el bloque 2 y el bloque 3, por lo tanto estamos ya preparados para iniciar la nueva aventura de este bloque número 4. Bien, como podéis ver ahí, el bloque 4 consta de 4 temas. Veremos la guerra de sucesión española y el sistema de Utrecht, con los pactos de familia, veremos la nueva monarquía borbónica, como es su modelo de Estado, sus reformas, con esos decretos de nueva planta, veremos la España del siglo XVIII, con la expansión y las transformaciones económicas, la agricultura, la industria y el comercio también con América, y las causas del despegue económico de Cataluña. Y por último, veremos las ideas fundamentales de la Ilustración, con ese despotismo ilustrado y la monarquía o el reinado de Carlos III. Todo este bloque se llama la España de la Revolución Francesa, el reformismo de los primeros Borbones. Recordad que los Borbones son una familia que procede de Francia, y a partir de la llegada de Felipe V habrá un Borbón en la corte de Madrid y un Borbón en la corte de París, de entre 1700 y 1788. Bien, nos ponemos entonces bien a ver el tema. 4.1, la guerra de sucesión española y el sistema de Utrecht, los pactos de familia. Como siempre, la propia pregunta nos orienta a cómo tenemos que ir respondiendo. Hay que contar la guerra de sucesión, hay que contar el sistema de Utrecht, ver cómo son los pactos de familia, en qué consisten, fecha y lugar. Vale, la guerra de sucesión. Este enlaza con el tema anterior, con el tema final del bloque 3, del bloque anterior, ¿no? Con Carlos II y el problema de la sucesión. Aquí entramos directamente a contar la guerra. Con Carlos II contamos cómo se van posicionando y cómo al final Carlos decide que su sucesor sea Felipe d'Anjou, el futuro Felipe V. Aquí entramos directamente en la guerra. Comentamos, 1700 muere Carlos II sin descendencia, el famoso rey hechizado, y en su testamento deja el trono a su sobrino Felipe d'Anjou, que es a su vez el nieto de Luis XIV de Francia. La condición para ceder la corona es que el rey, el futuro rey, no puede pasar esa corona a terceros ni unir a España a cualquier otro territorio. Por otro lado, España es un país en ese momento débil y va a quedar muy vinculado a una primera potencia, a una potencia superior que va a ser Francia, con esto que os digo de los Borbones de París y los Borbones en Madrid. Sin embargo, el otro candidato, el archiduque de Austria, el archiduque Carlos, que es de la familia de los Habsburgo, va a reclamar también sus derechos al trono de España y va a ser apoyado no solamente por los Habsburgo de Viena, por los austriacos y por los que son al final los reyes, los emperadores del Sacro Imperio, sino también que va a haber países alrededor de la candidatura de Carlos de Austria para intentar sacar tajada, ¿no? Como el caso de Inglaterra o el caso de Holanda, que veremos a continuación. La negativa de Felipe a renunciar a los derechos al trono francés, no es el hijo mayor del rey de Francia, sino que es uno de los hijos menores, pero no, en caso de muerte de sus hermanos, él también podría ocupar el trono francés, va a ser la excusa para que se provoque la guerra internacional por la sucesión del trono español. Además, la política de Luis XIV, que cada vez es más agresiva, Francia está convirtiendo en la primera potencia continental europea, hará que se busque un contrapeso a esa fuerza francesa del resto de países europeos para frenar el avance de los Borbones de París. Esta guerra por la sucesión del trono español va a durar entre 1701 y 1713. Bueno, Francia va a defender por lo tanto a su candidato, ¿no? Al candidato Borbón, a Felipe V de Anjou, mientras que al archiduque Carlos lo va a defender Austria, la familia de los Habsburgo de Viena, Inglaterra, Holanda y Portugal, en esa búsqueda de contrapeso al fuerte dominio francés sobre el continente europeo. Se inicia, por lo tanto, esa guerra de sucesión, una guerra de sucesión española que a nivel interno también supone una confrontación, ¿no? Ya que Castilla es más partidaria del candidato francés, del candidato Borbón, de Felipe d'Anjou,
porque defiende los Borbones un modelo de política centralista en sus territorios. ¿Qué significa esto? Que los Borbones pretenden dominar, como han hecho en Francia, el gobierno del Estado desde París, en este caso sería desde Madrid, imponiendo un modelo único, uniformador, centralista del Estado español. Cosa que rompe con la tradición de los austriacos, ¿no? De los Habsburgo. Por eso, Aragón, la corona de Aragón, los territorios de la corona, Cataluña, Aragón, Mallorca, Valencia, van a ser más partidarios de el candidato austracista, ¿no? del archiduque Carlos. ¿Por qué? Porque tiene una política pactista, una política basada en el respeto de la foralidad, en el respeto de los propios ordenamientos e instituciones de cada uno de los territorios sin llegar a centralizarlos, ¿no? Habíamos visto cómo en la última etapa del reinado de Felipe IV, con el conde Olivares, ya se intentaban atisbos de uniformización política, ¿no? Por ejemplo, con el famoso decreto de Nueva Planta, que había puesto a Cataluña en sublevación contra la monarquía de Felipe IV y contra el conde duque. Bien, con la llegada de los Borbones claramente se atisba que eso es lo que puede ocurrir, que va a haber una uniformización territorial, política y administrativa en el Estado en torno al poder del rey y la centralidad del gobierno de Madrid, en este caso de las instituciones castellanas. Y Aragón rechaza esa política, es más partidario de ese modelo tradicional de los Habsburgo de respeto de las particularidades de cada uno de los territorios, ¿no? De cada uno de los territorios, de sus instituciones y de sus ordenamientos jurídicos, ¿no? de sus fueros, que es esa particularidad jurídica de cada uno de los reinos. Bien, por lo tanto, es más proclive, como decíamos, a el candidato, el archiduque Carlos. Bien, la guerra fue favorable desde el principio a los Borbones, que van a ir ganando cada vez más batallas y más guerras, como la batalla de Almansa o la de Brihuega. Unido a que de repente el heredero al trono de Austria, en 1711, muere, por lo tanto el archiduque Carlos también accede al imperio y al gobierno de Austria, de tal manera que en su figura se puede unir el gobierno de Austria, el imperio y los territorios españoles, y eso es convertir a un Carlos de nuevo en emperador del imperio y en emperador y rey de España, ¿no? Como el Carlos legendario, Carlos I, Carlos V de Alemania, y eso Inglaterra tampoco lo quiere, no quiere favorecer del todo a Francia, que se está haciendo muy poderosa y por eso hace la guerra contra el candidato francés, pero al producirse la muerte del sucesor a la corona austriaca y convertir al candidato a la monarquía española, al archiduque Carlos, en futuro también rey de Austria, va a hacer que Inglaterra presione para buscar la paz, ¿no? Que se retire buscando la paz y que poco a poco también Holanda y el resto de territorios tampoco quiera favorecer al candidato de los Habsburgo. De tal manera que se va a buscar la paz y se va a firmar el Tratado de Utrecht, que es el fin de la guerra de la sucesión al trono de España, ¿no? En 1713. Ese tratado pone fin a la guerra. Se reconoce por las potencias internacionales, por Austria, por Saboya, por Inglaterra, etcétera, van a reconocer a Felipe V como el rey de España. Pero a cambio el rey de España va a tener que dar una serie de territorios. Se va a ceder, por ejemplo, al candidato al emperador, al territorio austriaco, Flandes del Sur, lo que sería ahora la actual Bélgica, Milán y la isla de Cerdeña. Mientras que a Inglaterra se le cede Menorca, que más tarde después se recuperará, Gibraltar, que ya no se va a recuperar de momento nunca más, y una serie de beneficios comerciales con las colonias americanas, como era el navío de permiso, esto es que cada X tiempo al año pueden llegar barcos desde Inglaterra a comerciar con las colonias españolas en América, y el famoso asiento de negros, que es el comercio de esclavos procedentes de África bajo gobierno británico, ¿no? Que los ingleses o los ciudadanos ingleses puedan comerciar con esclavos en la América española. Además, se va a prohibir de forma clara la unión entre Francia y España, en el caso de que muriese alguno de los dos reyes y por línea de sucesión terminase de unificarse esas dos monarquías, eso queda prohibido en el Tratado de Utrecht. Siempre habrá un rey en Francia y un rey en España diferentes, aunque ambos serán de la misma familia, de la familia de los Borbones. Esto será la política exterior llamada pacto de familia, ¿no? El hecho de tener a dos Borbones en la capital francesa y en Madrid
va a favorecer la comunicación, el diálogo y las relaciones entre ambos países, entre Francia y entre España. Y van a firmar durante el siglo XVIII una serie de pactos que van a ser conocidos como pacto de familia, porque ahí hay Borbones de la misma familia en los dos territorios. Algo parecido ocurría en los siglos anteriores con los Habsburgo. Desde el final de la monarquía de Carlos V, ¿no?, de Carlos I, hay un Habsburgo en Madrid, Felipe II, y hay un Habsburgo en Viena, que va a ser el emperador Fernando, el hermano de Carlos, ¿no? Y siempre va a haber una peculiar relación entre los Habsburgo de Viena y los Habsburgo de Madrid. Ahora, con los pactos de familia de los Borbones, habrá una especial relación entre los Borbones de París y los Borbones de Madrid. Bien, Felipe V, desde el momento en que toma poder de su monarquía, del trono de Madrid, del trono de España, va a intentar recuperar aquellos territorios que se han perdido en la Guerra de Sucesión, y especialmente los territorios en Italia. Aquí va a cobrar protagonismo la mujer de Felipe V, Isabel de Farnesio, que va a intentar colocar a todos sus hijos a la cabeza de los diferentes territorios italianos que se habían perdido. Bien, hay un primer fracaso en Cerdeña y Sicilia y se firma en los primeros pactos de familia con Francia en 1733, con la Guerra de Sucesión de Polonia. Y ahí es cuando se recupera Sicilia y Nápoles para Carlos, uno de los hijos de Felipe V, el futuro Carlos III de España, que en este primer momento se va a convertir en rey de Nápoles. A su vez es hijo también de Isabel de Farnesio, ¿no? Entonces, Carlos se convierte en rey de Sicilia y de Nápoles, y en el futuro será el Carlos III que se convierta en rey de España. Con el segundo pacto de familia, en el contexto de la Guerra de Sucesión de Austria, en el 1743, se va a obtener Parma, y eso va a ser para su otro hijo, para Felipe. Carlos III, cuando ya es rey, firmará el tercer pacto de familia en 1761, que le hará participar en la Guerra de los 7 años, entre 1756 y 1763, y también en la Guerra de Independencia de los Estados Unidos, entre 1775 y 1783, ya que Francia y España van a apoyar a la Revolución Norteamericana, la independencia de los futuros Estados Unidos, en contra de su acérrimo enemigo, que será siempre Inglaterra, ¿no?, favoreciendo la independencia de Estados Unidos. De esa paz entre Inglaterra y Estados Unidos, España va a recuperar Florida y la isla de Menorca, que se había perdido en el pacto del final de la Guerra de Sucesión, ¿no? Los tres pactos que se realizan buscan siempre evitar la superioridad británica, es decir, el pegamento no solamente es la familia París con los Borbones, sino sobre todo va a ser también que ambos tienen un enemigo común, que va a ser Inglaterra. La ecuación será siempre España más Francia igual a Inglaterra, ¿no? Es decir, de esa manera Inglaterra la van a tener siempre controlada, y especialmente lo que más desea Inglaterra, que es meter cabeza en América, ¿no?, tanto en la América canadiense, en la zona de francófona, en la zona de la actual Canadá, donde allí hay una lucha entre franceses e ingleses por ocupar el territorio, y en la América española. Entonces, tanto franceses como españoles quieren que los ingleses desaparezcan de América, ¿no? Por eso también favorecen la guerra de independencia de los Estados Unidos, porque es su enemigo más particular. Por lo tanto, España más Francia igual a Inglaterra, eso será el espíritu de los pactos de familia durante el siglo XVIII. Veremos una continuación importantísimo en el siglo posterior, en el siglo XIX. Bien. Sin embargo, estos pactos no son incondicionales, cada país va a velar por sus propios intereses, ¿no? Es decir, el rey de España velará por los intereses de la monarquía española y el rey de Francia por los intereses de la monarquía francesa. Bueno, con esto hemos terminado el tema. El siguiente que vamos a ver es continuar con la política de los Borbones, darle un repaso y nos vemos en el siguiente vídeo.